Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es la pregunta que le hacen a Jesús estos discípulos de Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Recordemos, hermanos, que todo el pueblo estaba en expectación, estaba en espera del Mesías. Pero algunos tenían una idea, que podríamos decir, como muy humana de lo que era el Mesías. Muchos esperaban un Mesías poderoso, militarmente hablando, alguien que viniera a liberarlos del poder del Imperio Romano, un Mesías guerrero, un Mesías vengador. Pero Jesús les muestra que sí lo van a acompañar unos signos, pero que Él viene a liberarnos del verdadero mal. Él viene a liberarnos del pecado y de la muerte. Ese es el verdadero mal. Muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Hemos venido escuchando en las lecturas cómo le preguntan, ¿verdad? ¿Eres tú el Mesías o eres Elías? Dinos quién eres. Y él les dice: yo soy la voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Juan el Bautista, incluso del mismo Jesús, recibió alabanzas. Recibió grandes alabanzas. Entre los nacidos de mujer, nadie como Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona grande, era una persona importante, incluso tenía muchos seguidores. Cuentan historiadores de la época que Juan el Bautista tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Mucha gente seguía a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista estaba muy bien ubicado. Él les decía: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, aún más yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias a aquel que viene detrás de mí. Hablando de Jesús. No soy digno de desatarle la correa de sus sandalias.
Ahí está la grandeza de Juan el Bautista, que era una persona muy bien ubicada, que era una persona grande, pero a la vez él no en ningún momento quiso ponerse en un lugar que no le correspondía. ¿Eres el Mesías? Él decía claramente, no, yo no soy el Mesías. Yo simplemente fui enviado para prepararle el camino al Señor. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. De hecho, cuando ve a Jesús, Él lo señala y le dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, en cuanto ya podríamos ir entra en escena Jesús, Él se hace a un lado. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Cuando le preguntan los discípulos si es el Mesías Jesús, se les dice, ¿verdad? Vean lo que está sucediendo. Vean lo que está sucediendo. Muchas personas fueron curadas de muchas enfermedades y dolencias. Muchos que tenían espíritus malignos fueron liberados. A ciegos que se les devolvía la vista, sordos que oían, muertos que resucitaban, endemoniados que estaban siendo liberados. Dicen, si esto está sucediendo, es que ha llegado a ustedes el Mesías. Si esto está sucediendo, es que ha llegado a ustedes el Mesías, ya que las profecías del Antiguo Testamento nos hablaban cómo la llegada del Mesías, la presencia del Mesías, iba a venir acompañada de estos signos, de estos milagros. Pero insisto, estos milagros, curar enfermos, resucitar a muertos, liberar endemoniados, no tenía otro objetivo más que movernos a la fe. Por eso cuando Jesús sana a un paralítico y que la gente estaba escandalizada porque le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, viendo la incredulidad de ellos, porque estaban escandalizados, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Cómo se le ocurre a Jesús decirle tus pecados te son perdonados? Y él le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te lo digo, a ver, levántate, locura. Realiza signos, milagros, para mostrar que es Dios. Habla con autoridad. Perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados. Esa mujer que fue, qué sé yo, sorprendida en adulterio, que Jesús le perdonó los pecados. Vete y no peques más. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A liberarnos. Liberarnos del pecado que es el verdadero mal. Yo no sé si algunos de ustedes vieron la presentación de ayer del libro, y si no lo pudieron ver, véanla, está en el Facebook, véanla, vale la pena, y es el testimonio pues de una familia, ¿verdad? El diario de una jovencita, ¿verdad? De Ana, también, pues ahí viene cómo el sufrimiento de ella, de su enfermedad, del hermano, y cómo ella pues decía, hay que darle gracias a Dios de todo. Si no, hay que estarnos quejando por lo que no tenemos. A pesar de que ella por las quimioterapias todo lo que
Estaban dando que se le caía el pelo, las cejas, todo eso, y ella ni se fijaba en eso. Dice, darle gracias a Dios, por ejemplo, de poder comer, de poder tener un bocado. Dice, pues yo no puedo hacerlo. Darle gracias a Dios de poder comer, de poder ver, poder caminar. Darle gracias a Dios. Le iban a hacer un trasplante a esta jovencita y ella hizo una carta. Dice, lo que Dios quiera será lo mejor. Agradecía a las personas, a la persona que le iba a donar, pues ciertos órganos que le hacían falta. Agradecía a la familia, pero decía, si salgo bien de esta operación, lo que Dios quiera va a ser lo mejor. Si salgo bien, pues tendré la oportunidad de llevar una vida normal. Pero si no, ya estaré en el cielo, donde ya no habrá problemas de dolor, de sufrimiento. Y así que yo me pongo en las manos de Dios y lo que Dios quiera. Ella se confesaba, dice ahí su testimonio, frecuentemente. Y antes de entrar a esa operación, ella le pusieron la unción de los enfermos, se confesó, se puso en manos de Dios. Lo que Dios quiera será lo mejor. Bueno, y el final, pues, si no lo han visto, pues véanlo. Ahí véanlo, vale la pena. Vale la pena la presentación. De hecho, hay un libro de esa presentación. Si pudiera regresar el tiempo. Ahí le agradece a la mamá, está Ana, de todo lo que hizo por ella. Y le dice, me hiciste muy feliz, mamá. Gracias por cuidarme, por estar al pendiente de mí. Y cómo en medio de carencias económicas, en medio de enfermedades, de dolores, de ir al hospital, por ejemplo, cuando iban al hospital, le decía a la mamá, nos vamos de vacaciones al hospital. Vamos a tener momento de ver películas, de pasarla bien. Fíjense, cómo lo que quita la alegría, de la cual hemos venido hablando desde el domingo para acá, lo que quita la alegría no es la enfermedad, no es la carencia de medios, es el pecado, que es a lo que vino a liberarnos Jesús. Vino a liberarnos del pecado, que es el verdadero mal. ¿Hizo unos milagros? Sí, hizo unos milagros, pero para movernos a creer que Él era el Mesías. Pues pidamos, hermanos, al Señor que nos dé la gracia de la conversión, ya que el verdadero mal, lo que nos quita la alegría, lo que nos quita la paz, es el pecado. Pues los católicos, los cristianos, los seguidores de Cristo, debemos de ser personas antipecado en el sentido de lucha, que no nos acostumbremos al pecado, que no nos acostumbremos a vivir alejados de Dios. Dios de los males sabe sacar bienes más grandes. Y así que, pues pidámosle que nos ayude a estar muy cerca de Él. Porque si estamos cerca de Dios, pues pueden venir tempestades, pueden venir dificultades, enfermedades, pero lo que Dios quiera será lo mejor. Decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen María. Ella, como buena madre que nos cuida, que nos protege, pues pidámosle también su intercesión a ella para que pues nos vaya
formando, educando como el corazón de Jesús. Que así sea.